Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al culto de este domingo 19 de septiembre del 21. Reciban un cordial saludo desde aquí de la Iglesia Filadelfia y esperando que todos estén muy bien. Vamos a hacer el inicio de este culto para la gloria y honra de nuestro Señor. Escuchemos el preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo. Bien, vamos a tener una oración de invocación. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, tener un día más de vida, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido con cada uno de mis hermanos a través, Señor, de esos monitores, aquellos que se han conectado, aquellos que no lo están, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Y así, Padre, como has cuidado nuestra vida, te los ponemos en tus manos, Señor, pero también, Señor, para adorarte y darte la honra y la gloria que usted merece, Señor. Que hoy, Señor, estos signos, Señor, y tu palabra, Señor, llegue, Señor, a sus corazones de cada uno de mis hermanos, pero no solamente que sean oidores, sino hacedores de ellas, Señor. Llena, Señor, a nuestro pastor de tu espíritu, Señor, para que pueda a través de su voz hablar. Hables tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que esto sea para tu honra y tu gloria, Señor. Que este culto sea común
perfume agradable, Señor, para usted. Te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestros signarios el himno número 300. Escogido fui de Dios. Himno número 300. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y estando en las alturas con Cristo mi Señor, grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Bien, hermanos, siguiendo con la orden del culto, vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar en el Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 16, y le vamos a dar lectura a los versículos 19 al 40. Hechos 16, del 19 al 40. Bien, hermanos, vamos a dar lectura. La palabra de nuestro Señor dice así: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato
los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marcharlos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino venga ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándole le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, hermanos, vamos a tener la oración de intersección y vamos a pedir a nuestro hermano pastor que nos lleve en oración. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y dice la palabra: la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Y de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Señor y Dios Padre, ante tu misericordia, ante esa fidelidad a tus promesas, Señor, en ese gran amor que tienes por tu pueblo especial, un pueblo rebelde, un pueblo soberbio, lleno de pecado, de maldad, Señor. Pero ahí está tu fidelidad y es grande, Señor. Grande es tu misericordia, Señor, para con todos aquellos que confiamos en ti, aun cuando no hacemos lo bueno delante de ti, Señor. Y te damos gracias hoy.
Gracias, Señor, porque permites que veamos la luz del día. Porque nos has sustentado con poder y gracia. Porque, Señor, ahí has estado en medio de tu pueblo, de tus hijos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Tal vez no sentimos tu presencia, Señor, en nuestro corazón, por nuestro pecado. Porque andamos tan angustiados o tan ansiosos, Señor, también, porque se hagan y cumplan las tareas encomendadas para el sustento de nuestro hogar, para sobresalir, para salir adelante en este mundo que nos agobia. Pero aún ahí está tu fidelidad, aún ahí está tu misericordia, Señor, porque nos das el pan de cada día. Y bendices el fruto de nuestras manos, nuestros negocios, ante una economía tan quebrada como la que vivimos el día de hoy, Señor. Ante una situación tanto social, política y económica, y yo diría también de delincuencia, Señor. Tú estás guardando a tu pueblo con poder, con gracia, porque son promesas que tú no faltas a tus hijos. Así que ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a confiar verdaderamente en ti, a caminar con Cristo a la manera de Él, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Porque sabemos que tú proveerás, porque sabemos, Señor, que tú bendecirás, porque sabemos que tú conoces nuestras necesidades. Escucha la oración de mis hermanos que hoy están enfermos, que están cansados, Señor. Y extiende tu mano con poder, con gracia, tocando sus cuerpos hoy cansados. Escucha su clamor ante el dolor, el cansancio, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, atiende su súplica. Atiende su ruego, Señor. Bendícelos con poder, con gracia. Y tu paz, tu amor, Señor, tu gozo estén ahí en esos corazones, en esos hermanos tan necesitados. Bendice a mi hermano Jesús, a mi hermana Rosario, a mi hermana Ana Sánchez, a mi hermana Coti. No te olvides de la familia Casas Mejía. No te olvides, Señor, de la familia Peña Hidalgo. Y de todos aquellos hermanos que han pasado problemas y situaciones tan difíciles, como la familia Sánchez, Señor. Te pedimos que estés con ellos, sosteniéndoles, guardándoles con poder y gracia. De la familia Delgado, Señor. Y hay tantos hermanos enfermos, cansados en estos tiempos en nuestra iglesia. Y a través de las familias que por esos medios están en estos cultos de acción de gracias, Señor, solicitando tus favores, ahí visítalos, guárdalos con poder, con gracia. Te solicitamos esto, Señor. Una bendición especial. Derrama esa bendición y permite, Señor, que todos estos eventos que hemos vivido en estos últimos días, tanto meteorológicos, económicos, no afecten a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que todo sea una bendición. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Que esta enfermedad, esta pandemia, Señor, ya no esté más en tu pueblo. Es tan fácil para ti, Señor, que extender tu mano y quitarla. Pero también permite que nuestro corazón, nuestra mente, reflexione acerca de tu voluntad. El por qué has permitido tantas cosas. ¿Qué es lo que quieres de tu pueblo? ¿Qué necesitas de tu pueblo? Permite también que tu palabra nos llegue hasta lo más profundo del corazón para entenderte, para comprenderte, Señor. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, visítanos y quédate en nuestros hogares, en medio de tu pueblo, en tu casa de oración, Señor. Y a través de estos medios, extiende tu mano con poder a cada hogar. Así que en Cristo Jesús, guárdanos con poder. Así te lo pedimos hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, vamos a seguir con el culto y vamos a buscar en la carta a los Filipenses, capítulo 1, vamos a dar lectura a los versículos 27 al 30. Filipenses 1, del versículo 27 al 30. Bien, la palabra de nuestro Dios dice así: solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vayan a veros o que estén ausentes, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino también que padezquéis por Él, teniendo el mismo conflicto de habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bien, hermanos, vamos a dar paso a nuestro pastor que nos trae la proclamación de la palabra, la responsabilidad de los ciudadanos del cielo en la tierra, al cargo de nuestro hermano pastor Rogelio Martínez. Muy bien, vamos a recordar que estamos en este mes con la palabra de Dios acerca de caminar en libertad con Cristo. Sin olvidar el objetivo máximo, ver a Dios cara a cara, cuya meta, la vida eterna. Y prepararnos, hemos visto en los mensajes anteriores que hay que prepararnos, fortalecernos en la fe. Pero esto conlleva también a una responsabilidad que hoy veremos. La responsabilidad de los ciudadanos del cielo en la tierra. Estábamos este 16 ahí en su casa, porque no tuvimos la oportunidad de trabajar, ahí en el negocito que tenemos. Y en el momento en que enciendo la televisión para ver alguna noticia, me toca ver el inicio del homenaje del 16, en la que el presidente viene caminando y se acerca al izamiento de la bandera. Y ver todo ese evento, se le pone la piel chinita. Hermosísimo el evento, pero también nos lleva a la reflexión y a pensar y analizar quiénes somos, lo hermoso que es nuestra patria como mexicanos, con sus problemas, sus conflictos, con sus carencias, con todo, pero ver lo hermosísimo de levantarse esa bandera, ondeando, y de todo ese evento nos pone a pensar acerca de la responsabilidad de los ciudadanos del reino de Dios en la tierra, de los ciudadanos del cielo. Entre mexicanos o ciudadanos del reino. Y ahí se da una tensión.
Una tensión parecida a la que se da en una nación llamada Israel. Para entenderlo. Y esa nación Israel es igual que una nación como México. Esa nación Israel fue llamada a servir a su Dios. Esa nación fue llamada a que Dios fuera el centro y la autoridad de la vida de cada uno de los ciudadanos de Israel. Y vemos en la historia bíblica todos aquellos eventos en los cuales este pueblo de Israel obedecía, desobedecía en sus rebeldías y se apartaba de Dios. Hoy lo que entendemos y debemos ver que es en nuestro amado México, en sus rebeldías, en su desconocimiento de ese Dios, vive centrado en su idolatría, que es la que gobierna los corazones de los ciudadanos, en su gran mayoría mexicanos. Y pensando en ese mensaje, y ante la actividad cívica que estoy comentando, yo solamente pienso y analizo qué nos puede revelar la palabra de Dios acerca de celebrar como mexicanos nuestra libertad y qué es lo que Dios quiere de un país como México. Vamos a orar y vamos a pedirle que Dios esté con nosotros, sea el Espíritu Santo que hable a través de la palabra a tu corazón. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra el día de hoy fortalezca nuestra fe en ese caminar en libertad con Cristo, hacia tu presencia, con esa meta, con esa esperanza, Señor, de la vida eterna. Pero también reconociendo que somos seres humanos y que tenemos una hermosa nación, te solicitamos, Señor, que tu palabra nos guíe, que hagamos las cosas a tu manera, libres en Cristo Jesús. Así que tu palabra permite que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, transforme nuestra mente y nos invite a hacer las cosas a tu manera. En Cristo Jesús. Amén. Pensando y analizando en este mensaje, pude yo tomar un camino y podía conducirse por una añoranza de la vida histórica del mexicano y de la participación de la Iglesia en la historia de México, que es tremendo y es grande ese caminar. El otro camino nos invita a seguir y es centrarnos en el Evangelio de Cristo. Y ahí reconocer nuestras responsabilidades como ciudadanos del cielo y ciudadanos de este país llamado México, nuestro hermoso México. Reconocer que tenemos una doble responsabilidad, responsabilidades ciudadanas, como todos los mexicanos, pero que también tenemos responsabilidades como hijos de Dios, que debemos dar testimonio a este país lleno de idolatría y totalmente apartados de Dios. Vimos en la carta de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 16, una hermosa historia
Una historia que nos debe invitar y nos debe llevar a entender y comprender lo que es la vida del creyente en Cristo, aún con sus consecuencias, que nos invita a transformar, a trastornar esta sociedad, que nos invita a dar testimonio de ser hijos de Dios. Y ahí es donde vamos a reflexionar. Ahí es donde vamos a pensar y analizar que las cosas se pueden dar a tal manera que la palabra de Dios puede hacer temblar a este país, conmocionarlo a tal manera que quebranten sus corazones y reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero para ello hay que hacer lo siguiente. Y el primer detalle está entendiéndolo y comprendiéndolo, que debemos vivir una vida de santidad, comportarnos como santos, resplandecer para exhibir el Evangelio. Y fíjense lo que señala ahí el capítulo 2, versículos 15 y 16 de la carta a los Filipenses. Y dice la palabra de Dios, para que seáis intachables y puros. La palabra de Dios en la Reina Valera dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Ustedes conocen la verdad de nuestra sociedad. Una sociedad que tiene tendencias a destruir la creación de Dios a través de la libertad de género, el aborto, el acoso sexual y todas esas cosas que nuestros políticos ya están en la tarea de enmendar y hacer las leyes que se requieran para dar libertades. Aunque no lo creo. Todas esas leyes buscan satisfacer las necesidades de todas esas personas que dice la palabra generación torcida y depravada. Así lo considera Dios. Y todavía la palabra de Dios señala algo más. En ella ustedes brillan como estrellas, porque hemos sido invitados a ser la luz por causa del Evangelio de Cristo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente somos esa luz? ¿Tienen la fe suficiente para ser esa luz? No estoy hablando del conocimiento teológico, doctrinal, estoy hablando de la fe. Manteniendo en alto la palabra de vida. ¿O somos parte de la sociedad? Ahí está la tensión. Ahí está la tensión entre decir, vivir una vida a la manera de este mundo, de este México, corrompido, que la misma política del día de hoy señala el alto grado de corrupción que existe, tan corrompido, tan dañado en su moral, en su política, en todo. En su formación. Aquí hay una invitación que como mexicanos
Nos invita a cumplir con nuestras leyes y como hijos de Dios mostrar que las cumplimos con gozo, manteniendo en alto el nombre de Jesucristo. Jesús lo dice, si te piden la capa, dala. Si te dicen que camines 1 kilómetro, camina 2. Es decir, paga tus impuestos, paga todos tus derechos, vive una vida dando lo mejor de ti para esa sociedad, de tal manera que la sociedad diga y vea en cada uno de sus hijos de la iglesia de Cristo la verdadera manera de vivir delante de Dios y de los hombres. Lo triste es que como creyentes, como cristianos, hacemos exactamente lo mismo que el mundo lo hace y a la manera del mundo. No hay un diferencial entre la imagen de un hijo de Dios y un idólatra. No hay ninguna distinción alguna. Tan agresivo uno como este. Tan apático este como este. Tan corrupto este como este. Esa es la verdad. Así que, mientras un ciudadano natural se queja de todo, nosotros como hijos de Dios reconocemos que todas las cosas son para bien. Ahí es el inicio de todo esto. Nuestra fe está fortalecida, nuestra seguridad está sostenida de la mano de Dios. Y eso da testimonio de que Dios está con nosotros. Pero hay un siguiente detalle. La palabra nos invita primeramente que debemos vivir una vida de santidad. Pero el segundo punto, debemos entender lo que se debe dar como soldados. Soldados de Cristo, estar firmes por la fe del Evangelio. Y vayan al capítulo 1 de ahí de Filipenses, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, nosotros tenemos un compromiso como mexicanos de dar testimonio a la manera de Cristo en este mundo. Debe haber un diferencial tremendo entre la vida de un ser humano que vive sin Dios y un hijo de Dios, completamente apartados en su testimonio, en nuestra relación, en nuestro convivir como ciudadanos de México, implementando las tareas como compañeros de trabajo, vecinos, no sé, compañeros de escuela, familiares, pero que en nuestra fe y el comportamiento que da testimonio de esa fe señalan dos vidas, dos caminos diferentes. Por lo que entendemos que nuestra vida es para dar testimonio en este mundo del poder renovador que hay en nuestro Señor y Salvador. Porque la verdad es que ante la pregunta, me han dicho que tú tienes vida nueva, porque eso es lo que señala la palabra de Dios, que todo el que cree en Jesucristo tiene vida nueva. Pero yo como inconverso, como no creyente, yo lo que veo en ti es que sigues siendo el mismo. ¿No se lo han dicho a usted alguna vez por ahí algún vecino, un hermano, un primo, compañero de trabajo?
Porque entender que la vida nueva es una nueva actitud. Antes me irritaba fácilmente, ahora tengo paciencia, hay templanza como el fruto del Espíritu de Dios en mi vida, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y así, otro don, otro atributo, otro fruto del Espíritu. Antes era así, ahora mi vida nueva se da manifestando estos frutos del Espíritu de Dios. Así que eso no es para tomarlo así muy personal y guardárnoslo y decir, ya lo acumulé y es para beneficio personal. No, es para ir en pos y el rescate de las almas perdidas, es decir, de este mundo depravado. ¿Sabía usted que hay una manera mucho más fácil que los pleitos políticos de que si la libertad o no la libertad de género y el aborto y todo eso? Y las luchas en las cámaras por editar leyes, por buscarle los recovecos a nuestra Constitución que permita todo aquello. Es más fácil que usted predique el Evangelio en las familias que le rodean para que las familias conozcan a Dios y la voluntad de Dios para con todo esto. Y aquí la pregunta es, como soldado de Cristo, ¿verdaderamente usted está ejercitado para la batalla? Para ir en pos, porque Jesús nos mandó a ello, ir y predicar el Evangelio, ¿dónde? Está hasta lo último en la tierra, es decir, ir en pos del reino de Dios, de lo que le pertenece a Dios, porque para eso es la iglesia de Cristo, ir caminando día a día como soldados de Cristo con el Evangelio, que es la espada, la palabra de Dios, ir en pos de lo que pertenece a Dios. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Él va a venir solamente a ver qué es lo que hizo la iglesia, con juicio. Nosotros somos los comisionados a ir en pos, como el cuerpo de Cristo que somos. Y ahí es donde debemos ir en rescate de las almas perdidas, es decir, de todo esto que le pertenece a Dios y que creó en su momento en buena manera y que ahora por la depravación del hombre se está destruyendo cada día más y más, pero nuestro egocentrismo cristiano no nos importa, allá ellos, nosotros acá. ¿Qué amor le tenemos a Dios, verdad? Un gran amor. Así que hay un tercer detalle. Y ese tercer detalle, después de como santos, el segundo como soldados de Cristo, ahora como siervos, invitados a combatir unánimes por el esparcimiento del Evangelio. Es decir, llevar la palabra de Dios en todas las esferas. Y usted se va a venir al momento a pensar aquí y decir, bueno, pues vamos a hacer tal agrupación y vamos a juntarnos y vamos a prepararnos y vamos a estudiar. No se trata de eso. Empiécelo en su casa, con sus amigas, con sus hermanas, con lo poquito que conoce usted. Solamente dígale lo que Cristo ha hecho en su corazón, en su vida, a usted, con sus palabras. Y la palabra dice, ahí en el versículo 27, en la segunda parte, estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y así como usted le avisa a una amiga, usted le avisa a un amigo, le dice, oye, ¿viste la oferta en tal lugar? Lo compré, mira qué barato, yo te digo que vayas y compres todo eso.
Así, ¿ya viste la película fulana tal? ¿Y ya viste esto? ¿Y ya viste tal automóvil? ¿Y ya viste acá la promoción de esto? ¿Por qué no comentamos acerca de la palabra de Dios? ¿Por qué no hemos comentado al salir camino a Emaús, los hermanos después de escuchar la prédica, en el caminar, comentárselo al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, decirle, ¿sabes qué? La predicación de hoy me tocó mi corazón, la predicación de hoy me llevó a reflexionar acerca de mi posición como ciudadano del reino de los cielos y mexicano. ¿Por qué no? Porque no estamos convencidos del Evangelio de Cristo, esa es la verdad. Así que dice la palabra de Dios que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si usted tuviera esa fe en el Evangelio, hasta de lo que no oye en una predicación va y se lo dice a otra persona porque nace del corazón y es el Espíritu de Dios hablando a través de usted. Es decir, debemos entender y comprender que el Señor Jesús nos llama a ser parte del pueblo especial dentro de un país para vivir por la fe en Cristo de una forma incorrupta y el mundo conozca la verdad en Cristo. Toda esta corrupción se acaba cuando usted empieza a predicar el Evangelio. Las adicciones, las drogas, los vándalos en las esquinas, las familias destruidas, todo eso se acaba cuando usted empiece a predicar el Evangelio de Cristo. Lo triste es que está diciendo usted en su corazón, para eso le pagamos a un pastor, para eso tenemos misioneros, para eso tenemos misioneras. Error. El cuerpo de Cristo somos todos. La iglesia somos todos. Y todos hemos sido llamados a llevar un mensaje de paz y de amor de Dios para con el mundo. Así que también hay un detalle más. Como súbditos. ¿Súbditos por qué? Porque somos parte de un reino, del reino de Dios. Y como súbditos tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo, por el Evangelio de Cristo. Acuérdense de la bienaventuranza, que es el clímax de toda esa enseñanza. Bienaventurados los que son vituperados, golpeados, dañados, lastimados, inclusive muertos por causa del Evangelio. Porque tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Y dice el versículo 29 claramente, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Caminar con Cristo, la moneda tiene dos caras. No te quedes con la primera, que es tu salvación, porque esa salvación también depende de la otra cara, a la cual jamás le queremos dar la vuelta, porque implica responsabilidades, implica compromisos, implica servir a tu Señor y Salvador. Y ahí es donde debemos entender que entonces se requiere cumplir doblemente nuestra responsabilidad como mexicano y como hijo de Dios. Y qué hermoso es ver al final en esa esperanza de la vida eterna y estar cara a cara en la presencia de Dios, decir, Señor, también nuestro país, de ser un país idólatra, cambió a ser un país diocéntrico, es decir, en la que tú eres el Dios soberano de este país.
Y ahí también nuestras obligaciones a cumplir como ciudadanos y cuidar esa libertad que celebramos hoy. Así que, pero a la manera de Cristo, dando testimonio que Dios está con nosotros, que Dios ama a esta nación, que Dios ha permitido tantas cosas para que reflexionemos acerca de cómo caminamos con Él o sin Él. Pero también, porque hay que vivirla, pero vivirla desde la dignidad que representa Jesucristo para nuestras vidas, hermano. Donde se da un distanciamiento entre la vida de un impío, de un idólatra y de un hijo de Dios. Que qué triste es observar y ver que la realidad, muchos de los creyentes de nuestra iglesia el día de hoy, a veces su comportamiento es peor que un idólatra. Entender esta vida que representa vivir en Cristo en nuestras vidas y defenderla ante las amenazas que pueden privarnos de esta libertad que gozamos como mexicanos hoy. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Usted las ve todos los días? Grupos de mujeres destruyendo en sus reclamos por sus libertades y por todos aquellos puntos que ellas creen o ven que son ataques a su integridad, a sus libertades. Vemos también luchas y grupos de mujeres y de otras personas adheridas a ellos por el crimen más vil a la vida, llamado aborto. Vemos la desorientación total de la humanidad ante lo que la politiquería, por como lo llaman ahí, señala la libertad de conciencia en el aspecto del género humano. Todas esas amenazas van a tender a destruir la sociedad en que vivimos, es decir, el núcleo, a la familia. Y súmele lo que ya tenemos de años, el alcohol, las drogas, a la delincuencia organizada, la misma desintegración familiar, que fue la primero que sucedió para después estar como hoy. Y mañana, ¿qué más? ¿Sodoma y Gomorra? ¿Usted quiere ver a este México como Sodoma y Gomorra? En sus manos está, porque en sus manos tiene la palabra de Dios para que usted lleve una enseñanza a la conciencia de la sociedad que le rodea a usted. Y solamente usted puede hacer el cambio. Reflexionando en el libro de los Hechos y viendo este pasaje del capítulo 16, qué transformación tan tremenda sucedió solamente por el testimonio de unos hombres, alabando y orando. Ahora entiende por qué no tenemos la fuerza y el poder en la fe, porque no somos una iglesia de oración y de alabanza, que dan testimonio de nuestra fe tan débil como creyentes en Cristo. Vamos a orar para que Dios nos dé esa libertad, para que Dios nos dé la fuerza y dar testimonio de ser hijos de Dios en este mundo
que se destruye por sí solo. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra nos lleve a reflexionar y así caminar en libertad con Cristo, dando testimonio de que tú estás con nosotros. Y este mundo se ha trastornado, se ha transformado por tu palabra, Señor, a causa de nosotros, a causa de nuestro testimonio, a causa de nuestra fe fortalecida en oración, en alabanza, Señor. Ya son tiempos en los que tú nos has mostrado tu voluntad. Ya son tiempos, Señor, que nos has mostrado ese gran amor y bendición de darnos vida y darnos salud, cuyo propósito es, Señor, dar testimonio, hablar de ti, dándote gracias de todo lo que haces en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, quebranta nuestro corazón. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestros signarios el himno 297. Yo quisiera hablarle del amor de Cristo. Himno 297. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Bien, vamos a recibir la bendición apostólica.
Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque estuvo con nosotros. Vamos a estar ahí pendientes. Señor y Dios Padre, te damos gracias porque tienes palabras para tu pueblo. Palabras, Señor, que nos lleva a fortalecer nuestra fe, a retomar el camino. Y gracias, Señor, porque nos exhortas en tu gran amor, en tu gran misericordia. Sabemos que estás en nuestros hogares y nos vas a dar el pan de cada día, porque esa es una promesa. Solamente clamar, Señor, danos el pan de cada día, Señor. Pero también, Señor, bendice el fruto de nuestras manos, los negocios ante estos tiempos tan difíciles. Y aquellos hermanos que no tienen una fuente laboral, Señor, da provisión de ella para sostener su hogar, porque reconocemos que tú eres un Dios que provee. Guárdanos de todo mal, Señor. Ante la pandemia y ante todas las situaciones de delincuencia, Señor, guarda a tu pueblo. Quédate en medio de él, sosteniéndolo con mano firme. Permite que tu ángel acampe alrededor nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Hermanos, vamos a tener la doxología 453. Haber tenido aquí. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, oh, nuestro hogar, condúcenos y ahí de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras almas clava con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar el postludio y después tenemos algunos avisos que nos va a dar el pastor.
Bien, escuchemos el postludio. Muy bien, los avisos que tenemos es, seguimos en semáforo amarillo. Posiblemente ya el próximo domingo les avisemos sobre la actividad presencial en nuestra congregación, en la iglesia. Y también queremos avisarles que ya tenemos la plataforma de Meet, hemos contratado esta línea telefónica y nos ha dado acceso a esta plataforma. En los siguientes días les daremos las instrucciones de cómo nos vamos a ir uniendo a esta plataforma. Los cultos a partir del primer culto de octubre ya serán interactivos, es decir, a través de la plataforma, y saldrán también a Facebook y a YouTube en su momento en vivo. Todo va a ser en vivo. Y si usted desea irse uniendo a la plataforma, tiene algún teléfono inteligente o su tableta o su computadora, cual estén conectados a internet, y desea a través de esos medios obtener la liga, háblenos por teléfono a Alex o a un servidor para irles pasando en estos 8 días que vienen, 15 días, les pasaremos todos los datos de cómo tener esa liga. Pero si usted no tiene algún teléfono inteligente registrado en la iglesia, por favor, comuníquese con Alejandro o conmigo, ¿verdad?, a través de nuestros teléfonos y WhatsApp, ahí les pasaremos esta información. Pues Dios los bendiga, un saludo desde aquí, hermanos, y estemos pendientes para poder participar a través de esta plataforma. Todas las familias de la Iglesia de Filadelfia ya vamos a poder estar relacionándonos unos con otros a través de esta plataforma, que ya hemos aprendido en este año y medio a manejar tanto el Zoom como el Meet. Son plataformas muy parecidas, muy similares de participar en ello. Así que una bendición y un saludo en Cristo Jesús.